La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Momento ahora para una entrevista, y es que tenemos aquí con nosotros en el estudio a un invitado muy especial. Él es Francisco Posadas, al cual voy a saludar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué hay, Luis? Bueno, además de ser un excelente músico, también es un empresario del campo de Almería, y creo que es una persona excelente con la que podemos tomarle el pulso a muchos asuntos, como por ejemplo todo el tema de la planta ornamental. Corrígeme si me equivoco, pero tú tienes una empresa de dipladenia, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco cuál es a lo que os dedicáis, qué es lo que hacéis, cómo surgió, ¿no?, esta idea de traer la dipladenia a Almería, porque tengo entendido también que si no el primero, fuiste de los primeros. En Almería sí, casi sí, o sí. En Almería surgió el auge de la planta ornamental más o menos a mediados de los 90, cuando una empresa me contrató para resucitar las instalaciones de Primores, una empresa que había cerrado en la final de los 80, con unos invernados de cristal que estaban donde está ahora el polígono del Viso. Esa empresa me contrató y quería hacer la ciudad de las plantas ornamentales. Yo lo primero que me encontré fue que la red comercial de planta ornamental no existía, prácticamente. Eran productores locales que hacían cada uno pues 4, 5, 7 o 15 especies diferentes. Y entonces no tenían cantidades grandes como para comercializar en serie. Ese fue el primer problema. El segundo problema fue que en Almería se hacía exclusivamente, o casi exclusivamente, planta verde. Y en Europa, en cuanto que contactamos con los franceses, que fue nuestro país de contacto, vimos que la planta verde estaba en franca decadencia en Europa y lo que interesaba era la planta con flor. La planta con flor tenía unos retos formidables en la época porque es una planta con una vida muy limitada. Mientras que un ficus, por ejemplo, puedes estar meses en tu invernadero mientras que lo vendes, una planta con flor, pues si es una vinca es que no puedes estar ni una semana. Es decir, la red comercial para vender planta con flor había que hacerla, y había que hacerla bien. Había que resolver muchos problemas de transporte, de logística, de muchos... Nosotros usamos un sistema de transporte que se llaman carros, muchos carros, porque tenía una dinámica muy distinta a la que había en Almería. Entonces, bueno, pues yo empecé con a hacer ese reto que me habían dado mi jefe, hacer la ciudad de las plantas ornamentales. Yo había cultivado hortalizas desde ese momento. O sea, que venías del mundo de la horticultura, ¿no? ¿De aquí de Almería también? Sí, yo soy de Madrid, y aunque estudié bioquímica en Madrid, o sea que no tengo nada que ver con el ambiente caí aquí en Almería en la empresa Quas, Tierras de Almería. Entonces, bueno, entré allí de peón y al poco terminé siendo el jefe de la finca experimental, haciendo cultivos de hortalizas en hidropónica. Uh-huh. Bueno, yo antes de empezar con este asunto del periodismo alrededor de la agricultura de Almería, no conocía la dipladenia. Me acabo de enterar que también se llama mandevilla, ¿no? Bueno, el mundo de la nomenclatura científica es muy cambiante, ¿no? Y entonces se llamaba dipladenia hace unos años, ahora también se llamaba mandevilla entonces. Pero la mandevilla se reservaba a especies que eran de flores más grandes. Entonces nos quedamos con dipladenia. ¿Qué es lo que tiene esta planta o esta flor para que sea tan deseable a la hora de producir o de comprar, o por qué en Europa gusta? No sé si nos puedes contar un poco más sobre la dipladenia, porque yo no la conozco mucho. Bueno, la dipladenia es para mí uno de mis hijos, no es ni el preferido, ni es sencillamente el negocio ha caído ahí. Ya te digo que cuando yo empecé con eso, Europa quería plantas de flor, y las plantas de flor que querían fundamentalmente eran hibiscus, que sigue siendo una planta muy importante en Europa. Así que yo empecé cultivando hibiscus
y otras plantas de flor. Y en una de las ferias, uno de los clientes franceses me señaló una dipladenia que me trajo un agricultor. Allí llevó una dipladenia. Y dije, eso es lo que queremos, eso. De eso queremos muchas. Y entonces, pues ahí empecé a ver lo de la dipladenia. Había unos productores de esquejes daneses y unos productores de esquejes franceses. Compré los primeros esquejes en Dinamarca, esto sería el año 95, y venían en diciembre, eran muy débiles porque, claro, los esquejes daneses, pues en otoño es imposible comprarlos aquí porque aquí mueren por el calor y la diferencia de temperatura y de todo. Entonces empecé una relación muy buena con los franceses. Los franceses fundamentalmente se llamaba Robert Lanes. Este hombre fue el que me introdujo a mí en el cultivo de dipladenia, que era un club selecto en el que debía ser invitado para entrar. Y entonces este hombre accedió a vender a la empresa esquejes, pero inmediatamente que empecé con la dipladenia me despidieron de aquella empresa, que no entendían nada de lo que yo quería, de lo que yo hice. Me despidieron y inmediatamente me hice autónomo. Ya no tuve más jefe, ya fui yo solo. Y entonces mi objetivo era hacer dipladenia. La dipladenia, en aquel momento no sabíamos la envergadura que iba a coger. Era una planta casi desconocida, ¿no? Pero gracias a estos amigos franceses yo ya vi el futuro que podía tener, ¿no? Y me dediqué a ella. ¿Y cómo ha sido el periplo de ser un empresario? Sé que no es un camino de rosas, pero a lo mejor, si lo comparamos con cómo están las cosas hoy en día, pues sale ganando, ¿no? ¿O no? Cuéntanos tu experiencia. Pues mi experiencia, si es para alguien que está pensando si ser empresario, por ejemplo, el primer paso de ser empleado de una empresa es importante. Es decir, hay que aprender. Y para aprender necesitas un marco, que es una empresa, y alguien que te enseñe, que son o unos libros o un jefe que sepa. Entonces yo recomiendo a todo el mundo que quiera o no quiera ser empresario, que pase por una empresa. Yo nunca en mi vida he pensado nada de ser empresario porque mi familia no es de empresarios. Mi familia es de empleados. Entonces no era una cosa que no entraba en mi cabeza. Pero las circunstancias, fundamentalmente que mi jefe no entendiera lo que yo quería hacer ni les preocupara demasiado, vi un negocio que lo vi al alcance de mi mano. Es decir, fui empresario porque no soy cobarde. Y hay que ser un poco valiente para pasar de la mentalidad de un empleado a la mentalidad de un empleador. Hay que ser. ¿Tú te identificas con el término emprendedor, que a veces se utiliza de forma un poco cursi, pero creo que aquí sí que encaja, ¿no? Seguramente, pero era emprendedor también cuando era empleado, ¿no? Yo emprendí todo lo de mi empresa porque mi empresa, aparte de decir que quería la ciudad de la planta ornamental, no me dijo nada más. Todo lo hice yo. La red comercial, los sistemas de producción, cómo se produce cada variedad, porque yo llegué a producir más de 40 clases de plantas ornamentales, aparte de las de hortalizas, ¿no? Y en todo siempre... Creo que el carácter emprendedor no es el de un empresario, es de una persona. Una persona que no se conforma con lo que sabe y quiere profundizar, ¿no? Cuando una persona es así y tiene la suerte de trabajar en una empresa que le reconocen esos emprendimientos, pues, y tiene un buen sueldo, oye, está perfecto porque no tienes muchos más disgustos que esos. Cuando no, pues hay que hacer lo que he hecho yo, que es quitarte de jefes y ser tu jefe. Y bueno, estamos hablando de hace más o menos 20 años, pero ¿qué podemos decir del año 2025? ¿Cómo está el sector de la planta ornamental hoy en día en Almería? En Almería la planta ornamental pasó de ser toda la planta verde a ya menos planta verde o bastante poca. Y mucha más planta de flor y fundamentalmente dipladenia. ¿Por qué? Pues porque empezaron a imitarme, sin más. Entonces, desde hace 10 años o 12, quitando otra empresa que también vio esto de la dipladenia, el resto, bueno, pues han ido detrás mía o de la otra empresa, ¿no? Entonces, ahora mismo la dipladenia es la base de la planta ornamental en Almería, de manera que si desapareciera la dipladenia, desaparecería la planta ornamental. En ese sentido, yo veo un sector en crisis. Un sector que solo tiene una especie,
está en crisis. Bueno, estábamos hablando hace un ratito del hibiscus. ¿Cuál es la situación del hibiscus? Porque es una planta que personalmente a mí me llama muchísimo la atención. Creo que en Almería desde hace mucho tiempo, en la capital, ha habido hibiscus, en la zona de la avenida García Lorca, etcétera. Es una planta que, no sé, a mí me recuerda al Caribe, a todo este tipo de clima. Pero acabas de decir que básicamente es un sector de una sola planta. ¿Qué pasa con el hibiscus? ¿Ya no está de moda? El hibiscus es más difícil que la dipladenia en algunos sentidos. Tiene más plagas, o bueno, ya no, porque las variedades de dipladenia que hay ahora son también muy sensibles a muchas plagas. Pero el hibiscus es una planta más difícil y la rentabilidad es menor porque el precio de la dipladenia lo puse yo en el año 1998 y puse unos precios altísimos. Y lo pude hacer porque no había muchas. Y entonces todo el sector ha vivido del rédito de aquel precio que sigue siendo superior al que tenemos hoy en día. Imagínate, del año 1998 a hoy, y vendíamos más caro entonces. El sector de la dipladenia ha vivido de eso, de que yo puse un precio muy alto. Después, el hibiscus ya tenía unos proveedores en Portugal y proveedores en otros sitios de España. Entonces el precio no pudo ponerse tan alto. De manera que el hibiscus siempre ha tenido un margen inferior al que llegó a tener la dipladenia. La dipladenia ya no tiene ese margen. Ya no lo tiene. Hay mucha gente que vende casi a precio de costo, cosa que no entiendo, pero bueno. Esa es la situación. Pero el hibiscus siempre ha sido una planta menos rentable, más difícil de hacer porque es una planta difícil. Pero bueno, poco a poco nuestra comercial ha ido incrementando el precio y ahora mismo, por lo menos para el ámbito comercial en el que estoy, el hibiscus es rentable, pero es una planta difícil. A mí me encanta, me gusta mucho más que la dipladenia, porque es una planta preciosa. Quería preguntar por los colores, porque precisamente si hablamos del hibiscus están esos naranjas con rojos, con rosas, incluso blancos con rojos, rojos con rosas, pero yo supongo que en las otras plantas, en la dipladenia también habrá una dificultad en trabajar con el color, ¿no? Esto, y corríjame si me equivoco, esto es un poco Mendel, ¿no? ¿Un poco Mendel? Sí, Mendel, ¿no? Ir buscando los colores, ¿no? ¿O no? Bueno, eso es un negocio, buscar colores y todo eso es negocio de los obtentores, empresas que hacen ese trabajo. Invierten dinero en hacer hibridaciones, en hacer mutaciones, en no sé qué, en ir buscando líneas y pues como hacen los ganaderos con las vacas más gordas, pues para tener vacas más gordas reproducen vacas gordas con toros gordos, ¿no? Fundamentalmente. Eso es lo que decía yo, ¿no? De Mendel. Eso, un mendelismo dirigido. Entonces, esas empresas que hacen eso se llaman obtentores. Y esas empresas, una vez que consiguen una variedad, que es como se llama al producto ese, pues cobran unos royalties por vender esa variedad. Entonces el negocio de los obtentores es muy importante. Y en la dipladenia pues hay muchísimos. Antes había 2 o 3 y ahora hay, no sé, todo el mundo tiene una variedad de dipladenia. Problema de la dipladenia, que es una planta que no tiene una variedad buena. O sea, la que es buena de vegetación no es muy buena de colores. La que es muy buena de color resulta que es sensible a ciertas plagas que tenemos en Almería o enfermedades. Y entonces no existe la variedad perfecta. Eso está muy bien para todos porque todos tienen su nicho económico. Y otro problema que tiene la dipladenia es que la paleta de colores no es muy amplia. No tiene nada que ver con el hibiscus. La dipladenia realmente hay un rojo, un rosa y un blanco. Y pequeñas modificaciones de eso. El hibiscus tiene cientos de colores. Y colores preciosos, colores... No sé, yo no estoy en ese mundo ya hace 20 años. Pero sí que conozco la situación de empresa. Hay un ostentor en Dinamarca que hace unos hibiscus maravillosos, de color. Bueno, han salido aquí unos cuantos temas que me gustaría ir tocando rápidamente. Voy a empezar por este último. Yo he estado viviendo en Dinamarca un tiempo y allí en cualquier supermercado de la esquina del pueblo tienen una sección de jardín en el que está llena de plantas, de flores, etcétera. ¿Cómo está el hábito de comprar planta ornamental en España? Porque hace poco entrevistábamos a Francisco Serrano
y nos contaba que ahora está vendiendo más en España que en Europa. Con la planta, o sea, dentro de tu experiencia, ¿cómo está el hábito de comprar planta aquí en España? No puedo precisar mucho porque yo lo exporto todo, no vendo nada en España. Las noticias que me llegan es que la situación sigue siendo un poco parecida. Y sigue siendo un poco parecida porque en España hay una idiosincrasia. ¿Sabes lo que es la idiosincrasia? ¿No? Una forma de ser de los pueblos que es difícil de cambiar. Entonces el español sigue siendo un hombre ahorrativo en las cosas del hogar. Eso por una parte. Y por otra sigue siendo un hombre que ama a las plantas. No las considera un producto, las considera un ser vivo que está en su casa. Entonces un español no coge y tira un geranio pues se ha puesto feo. Lo poda, no sé qué, lo cuida. Y así se tira 3 años, ¿no? Esa idiosincrasia no es la misma en países como Dinamarca, Alemania, Inglaterra, quizá un poco Francia, sí, tampoco mucho. Esta gente coge una planta que se pone fea y la tira, o sea, y se compra otra. Entonces, claro, es un mercado mucho más importante porque hay una renovación de plantas. El español no coge y tira una planta, no le pega una patada en el trasero a una planta porque se ha puesto fea. No, intenta cuidarla, intenta rescatarla. Yo creo que eso no habrá cambiado mucho. Más preguntas que me han surgido. En el tema de los hortícolas estamos siempre hablando de lo que Europa nos deja o no nos deja hacer para combatir las plagas. Sé que en el tema ornamental por ahí también van un poco los tiros y antes me has comentado que la dipladenia y el hibiscus pues pueden ser sensibles a estas plagas. ¿Hay herramientas a día de hoy en el campo almeriense para combatir las plagas en la planta ornamental o está difícil? Está muy difícil. ¿Qué plagas hay? Este año, el año que viene no lo sé. Fíjate cómo está la cosa. Que este año hemos tenido un tipo de trips nuevo que se llama Parvispinus, que lo habrás oído. Sí, hemos hablado un montón de ese trips. Ese trips, en el caso de la dipladenia, es venenoso. O sea, no es que se coma una hojita y haga lo que otros trips, que hay otros trips que son muy peligrosos para las hortalizas, porque transmiten virus. Afortunadamente la dipladenia no transmiten virus, estos trips, ¿no? Entonces los daños que teníamos con la franquiniela, por ejemplo, el tris normal que había aquí, eran pues daños en la hoja, pican una hoja que está muy pequeñita, después ese picotazo se convierte en una hendidura. Bueno, tienes que tener cuidado, pero no son plantas que, digamos, que no es que sea una plaga decisiva en la dipladenia. El problema de este virus es que, de este trips, es que yo creo, es una teoría mía, no está comprobada, creo que es venenoso para la dipladenia. De manera que hace un inóculo cuando muerde y ese inóculo hace que la planta se quede horrible, parece que le ha atacado un virus o algo y se queda como paralizada, no brota y cuando pasa la plaga o consigues matar a los bichitos y pasa un tiempo, eso se quita. Y después resulta que encima brota mejor. O sea que es una cosa extraña lo de esta plaga. El problema que hay, pues que cuando surgió en el 2017, parece ser que en Granada, o en Murcia, esto en Granada, la costa granadina, es un virus que originariamente viene de Tailandia y parece ser que vino en esquejes, concretamente de dipladenia, de África. Esta plaga, pues se ha ido desarrollando y ha encontrado un sitio donde prosperar, que es el pimiento. Entonces yo he sufrido este año muchísimo. Vamos, creo que este año hasta voy a tener algo de pérdidas por culpa de este bichito. Y es porque estoy rodeado de pimientos, ¿no? Entonces, mi opinión al respecto es que la política la hacen gente que está loca. Hay gente que está loca, que tiene una visión, ¿no? Por ejemplo... Pues si no está loca, por lo menos es muy maquiavélica, ¿no? No, yo creo que loca. No son locos malos. Por ejemplo, hay un impulso ecologista en Europa de hace mucho tiempo, ¿no? Eso hay gente que está de acuerdo. Yo soy de los que está regular de acuerdo, pero es que yo no estoy loco. Ese es mi problema. Pero hay mucha gente que sí, que cree que
porque el planeta y no sé qué, y nos tenemos que cuidar muchísimo y tal, porque la gente se muere de cáncer. Y bueno, mi madre se murió con 94 años y no se murió ni de cáncer ni de nada. Y ha comido toda clase de insecticidas, prohibidos ahora, y ahora son malísimos. Mi madre, mis padres, mi abuelo, toda esta gente no se ha muerto de nada del DDT ni de nada de eso, ¿no? Pero bueno, es verdad que de pronto alguien decide que nos tenemos que salvar todos de los productos químicos y implantan una política de residuos cero. Eso significa que para que un producto fitosanitario se apruebe tiene que volver a pasar un montón de exámenes en cuanto a efectos en la salud, exámenes que valen una millonada, varios millones, y muchas empresas deciden no gastarse ese dinero y entonces dejar de producir una tras otra un montón de materias activas que nos servían para control de las plagas. La sustitución de esto por otra locura, que puede que tenga razón, pero que era una locura en principio, es sustituir los tratamientos químicos por tratamientos biológicos. El problema es que los tratamientos biológicos tienen que desarrollarse, no es nada fácil. No es nada fácil el desarrollo tecnológico que implica, ¿no? Pero yo me callo, porque aunque he sido siempre muy crítico con esto, más que nada porque soy empresario y me da miedo perder dinero, y estoy en mi derecho de hacerlo, pero tengo que reconocer que las empresas que se dedican al control biológico han ido coavanzando con las plagas, de manera que casi de todas las plagas que teníamos, pues hay lucha biológica eficaz. Ha llegado el Parvispinus, pues el año pasado, a principio de año, no teníamos esa lucha, a final de año casi que sí la tenemos. Con lo cual, digo que este mundo lo lleva a los locos, pero a lo mejor tienen razón y yo no tengo razón, porque yo he seguido plantando. Yo he vuelto a plantar porque creo que voy a controlar el Parvispinus. Quiero decir que esa es mi opinión. Gustarme no, me obliga a trabajar mucho, a mucha incertidumbre económica, pero reconozco que entre una lucha biológica que funcione y una lucha química que funcione, prefiero la lucha biológica, lógicamente. Hay una pregunta que me ha surgido a lo largo de la entrevista, porque antes has comentado que no hay una dipladenia que sea perfecta en el sentido en el que tiene unas características bien o tiene otras características bien. Yo en este programa hablo mucho con gente del CSIC, gente del IFAPA, y además yo ya de casa traía un gran gusto por la biología, por todo el tema genético, por el genoma, pero es que poco a poco estamos avanzando en la edición genética a pasos que a mí me parecen de ciencia ficción. Entonces, ¿somos capaces de imaginar un mundo más cercano que lejano en el que podemos crear una dipladenia perfecta genéticamente a base de edición genética o a base de técnicas que ni imaginamos ahora? ¿Ese escenario es posible? ¿Ese escenario es deseable? Sí, pero yo lo aplicaría al mundo de los políticos, ¿no? El político perfecto. Entonces no habría. Que no fuera. Sería un tema más de Juan Tamariz, que lo hiciera desaparecer más que de genética. Esto que tú dices se llama ingeniería genética y ya la estudié yo en la carrera, ¿no? Eso empezó a hacerse en el año final de los 70. Y se empezó a hacer usando instrumentos genéticos que se llaman transposones y virus que conseguían meter trozos de ADN de una especie en otra, ¿no? No estoy muy al tanto porque yo estoy totalmente desactualizado Ya no hace falta meter trozo de ADN en una, ya directamente se está editando el genoma como si fuera un código informático. Sí, bueno, ya se está secuenciado casi todo, vamos, que se secuencia lo que sea. En mi época le dieron 2 premios Nobel a uno que tardó 15 años en secuenciar un gen, 15 años, y ahora se secuencia un gen en 15 horas, ¿no? O menos, no sé. O sea, el desarrollo es brutal. Lo que he leído últimamente, estamos en el desarrollo inteligente de genes, que es una cosa que ya siendo estudiante, entre cerveza y cerveza, pues decíamos, bueno, y podremos crear un gen, o sea, diseñar una proteína que funcione para esto, que sea mejor que todas las que hay, y en consecuencia traducirla en ADN, porque el traducir una proteína, la secuencia de aminoácidos de una proteína,
en una secuencia de bases de ADN, eso lo sabemos desde Severo Ochoa, ¿no? Del año 60 y tanto. Ese es el código genético. Ya decíamos, se podrá hacer, lo que pasa es que la capacidad de computación para hacer eso es brutal. Entonces esa idea que ya teníamos a finales de los 70 se ha quedado estancada porque hacen falta ordenadores descomunales. Pero creo que últimamente se están diseñando proteínas. Pero entonces, ¿sería deseable un mundo en el que todas esas dipladenias ya son perfectas genéticamente o eso daría al traste el negocio? Pues no lo sé, sería aburrido un mundo perfecto, ¿no? Porque una parte divertida de ser empresario es un poco el riesgo, ¿no? No sé. Podríamos producir plantas de plástico, todas iguales y no se mueren. Bueno, pues tenemos que quedarnos con estas reflexiones porque nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana. Don Francisco Posadas, yo ya he visto mi curiosidad más que satisfecha. No sé si se ha quedado algo en el tintero antes de terminar la entrevista. Pues yo diría una cosa, una reflexión sobre la agricultura de Almería, que es siempre sorprendente. Yo soy del sector crítico, siempre he criticado todo, porque soy así, estoy siempre enfurruñado y soy muy, ¿cómo dice eso? Cascarrabias, muy cascarrabias. Pero desde que estoy aquí, Almería me ha quitado siempre la razón. Es decir, es una zona que de alguna manera yo digo que está bendecida por el clima, por la suerte, por los agricultores. Son gente muy valiente, muy emprendedora, muy inteligente. Y aunque son un pelín ignorantes, un pelín cabezotas, de verdad me asombran. Entonces yo veo que el futuro de Almería... Me gustaría que se resolviera de una vez el tema del agua. Y que se olvidara el ecologismo este de opereta de llamar a lo que se rechaza en la desalación de aguas poco saladas. Aguas que tienen una conductividad de 5 o 6, eso no es un agua salada. Es un agua que no vale para cultivar, pero... Bueno, pues a eso le llaman salmuera, a lo que se rechaza. Llamar salmuera a eso es convertir un agua un poco regular en una cosa horrible que es la salmuera, ¿no? Que es algo que está más concentrado que el agua del mar. Una vez que se puliera el vocabulario, que pudiéramos desalar al menos localmente un poco el agua, porque eso conseguiría que tiráramos menos abono, que contamináramos menos, o que se hicieran desaladores en masa, porque estamos a pique de cargarnos toda la capa freática de Almería. Y eso sí veo... Pero en fin, como Almería siempre renace y siempre subsiste, pues se arreglará. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que ha sido una de las mejores entrevistas y los micrófonos de FH Almería Radio pues van a estar abiertos para siempre que quiera analizar con nosotros el panorama. Muchas gracias.